la reconversión del sector textil, el primer plan de reconversión del sector textil es de los años 50. Es decir, se están enfatizando en políticas completamente obsoletas que deberían haber sido abandonadas hace muchos años para liberar recursos, para promover industrias mucho más avanzadas, más modernas, más competitivas. Del otro tercio no hablo, pero el otro tercio no se dedica a estas industrias más competitivas, salvo, en fin, pequeñas cantidades. O sea, que quiero decir con esto que la política industrial no responde a ese problema. I+D, esto que habla tanto, esto es la I+D es una cosa muy sofisticada que al presidente del gobierno le resulta enormemente atractiva, indudablemente porque no sabe lo que significa. Bueno, pues si uno observa esto de la I+D comprende el dinero que se reparte en la actividad científica por una parte y en la actividad empresarial tecnológica por otra. Nuestro problema en España no es la ciencia, contra lo que mucha gente dice. Nosotros tenemos un sistema científico que tiene un tamaño relativo que es aproximadamente igual al promedio de la Unión Europea. Y además tiene unos resultados en términos de producción científica pues acordes con ese tamaño. Por tanto, no tenemos un problema en el sistema científico. Donde tenemos el problema es en la creación de tecnología en el mundo empresarial. Bueno, pues esto es la parte minoritaria del gasto. No solo es minoritaria, sino que además, aunque aumenta en términos de gasto, disminuye en términos de lo que se llama el gasto fiscal. Es decir, gran parte del aumento de gasto en esta parte empresarial que ha programado el gobierno se lo come la disminución de los incentivos fiscales a la I+D. Con lo cual nos quedamos casi con lo comido por lo servido mientras vemos cómo aumenta el gasto en la política científica. ¿Dónde aumenta? Bueno, el sitio donde más aumenta es en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un 34% de aumento del gasto, que es donde el gobierno tiene la clientela científica instalada en ese sitio. Y por tanto, tampoco la política de I+D responde a las necesidades de transformación del sistema. Vivienda. Claro, hay una política de vivienda en el presupuesto, 1.600 y pico millones de euros. Y además no son solo 1.600 y pico, es que aumentan un 6 o un 8% con respecto al año anterior. O sea, es una política reforzada. Justamente en un sector en el que lo que no hace falta es ninguna política. Porque tenemos más de 1 millón de viviendas en el mercado que no se pueden vender y con esta política lo que conseguiremos es tener 150.000 más. En consecuencia es una política que desvía recursos hacia un sector con un exceso de oferta que no posibilita, y ese desvío de recursos no se puede utilizar para lo que necesitamos en España, ¿no? Y más de vivienda, ya he dicho los 4, o sea que... Bien, esos son 4 ejemplos, ¿no? Por tanto, desde este punto de vista tampoco creo que el presupuesto sea lo más adecuado. Y luego creo que tiene graves problemas distributivos. Una cuestión fundamental para el desarrollo económico es la equidad en la distribución de la renta. Yo siempre les digo a mis alumnos que la equidad no es una cuestión de ser no es un derivado de la bondad humana. Bueno, la bondad humana está muy bien, pero para los economistas, ya sabéis que somos más pedestres, la equidad es simplemente una manera de aumentar el tamaño del mercado. En Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema es más rico que todos los demás que son extremadamente pobres. Sin embargo, la riqueza del país ha crecido extraordinariamente porque han descubierto petróleo y entonces Obiang ahora se dedica, además de a vender cacao, se dedica a vender petróleo. Se queda con toda la pasta. Si hacemos la renta per cápita, pues va hoy en aumento, pero la distribución no mejora, y como no mejora, el mercado sigue siendo pequeñito. La equidad es fundamental para el tamaño del mercado y, como decía Adam Smith, del tamaño del mercado depende el progreso técnico, la división del trabajo que decía Adam Smith. Por tanto, la equidad es importante.
este presupuesto también va contra la equidad distributiva. Es decir, este presupuesto nos va a aumentar las diferencias entre ricos y pobres en España. ¿Por qué digo esto? Pues primero, porque elimina un impuesto sobre los ricos. Yo ya sé que hay bastante consenso entre los economistas en que este impuesto, en fin, juega un papel poco relevante. Pero en este momento en el que hay problemas de ingresos, no es el momento para haberlo suprimido. Hablo del impuesto sobre el patrimonio. 1.800 millones de euros que se quedan, que distribuye el presupuesto por la vía de no cobrar el impuesto a los ricos. Hay otros 2.500 millones, 2.400 y pico millones de euros de una subida implícita en el impuesto sobre la renta por la vía de no haber tocado para nada la tarifa del impuesto y, sin embargo, con la inflación, pues, en fin, la inflación aumenta el impuesto sobre la renta. ¿A quién afecta esto? Pues fundamentalmente a las personas, a los asalariados de renta mediana y baja, y consecuentemente no afecta a los receptores de rentas del capital, que normalmente suelen tener rentas más elevadas. Por tanto, esta otra segunda vía es una vía, digamos que empeora la equidad distributiva. Y en tercer lugar, tenemos también una serie de programas de gasto. Bueno, sí, las pensiones es lo único que se mantiene más o menos en su sitio, no todas, porque hemos visto también cómo las pensiones de invalidez, las pensiones de jubilación, sí, de las clases pasivas, o sea, de los funcionarios, las pensiones de jubilación por invalidez o enfermedad, si no se llevan 20 años cotizando, pueden bajar entre un 25 y un 50 y tantos %, depende de las circunstancias personales de cada individuo, Y esto afecta esencialmente a algunos cuerpos de funcionarios, básicamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los militares, a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos docentes, que son los que tienen mayores incidencias de jubilación como consecuencia o bien de lesiones o bien de trastornos psicológicos, y en consecuencia pues esto, en fin, es una medida claramente regresiva, ¿no? Pero hay otras más en el presupuesto. Es claramente, digamos que el presupuesto no avanza en la progresividad, por ejemplo, en el tema de la atención a la dependencia, porque es verdad que aumenta el gasto, pero aumenta tan insuficientemente para atender los derechos reconocidos, no las necesidades, sino los derechos reconocidos, que evidentemente no se da el paso necesario en ese sentido. No se toca para nada, más que mínimamente, con pequeñas subidas, toda la atención a los problemas familiares, etcétera, que es una pata fundamental del sistema de distribución en otros países. Por tanto, este presupuesto tampoco es el presupuesto social del que habla el gobierno. Y en consecuencia, pues creo que hay una tercera razón también para decir que este presupuesto no va en la línea adecuada. Política territorial, voy a ser muy breve porque ya me he comido casi todo el tiempo. Lo que te iba a decir, tenemos que abrirlo. Bueno, hay 4 aspectos que me parecen fundamentales y que enlazan con todo esto en la cuestión territorial. El primero se refiere a la financiación de las comunidades autónomas. Es fundamental desde muchos puntos de vista, pero sobre todo es fundamental porque los servicios públicos esenciales dependen del modelo de financiación. Y por tanto, si queremos tener una mejor sanidad, una mejor educación, etcétera, el modelo de financiación es fundamental. Bueno, ya sabemos que tenemos ahora toda esta polémica de origen catalán, que, en fin, ya sabéis que se quieren llevar la pasta, pero que los demás no la toquen, en una negociación bilateral con el Estado. Esto además ha sido, en fin, sorprendentemente ha sido removido por el Partido Popular, que se ha sumado a las tesis nacionalistas y a las contrarias simultáneamente,